Buenas noches, mi nombre es Elian Espósito Sandoval, soy poeta, músico, biólogo de la zona del Gran La Plata, allí donde se encuentra el río La Plata, por esa zona. Eh, no les voy a decir dónde vivo porque me están buscando. No, mentira. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Marcela por invitarme a este ciclo, conociendo a nuestros poetas. Así se llama el ciclo. Para empezar les voy a leer un poema de este libro que es Los páramos ulteriores, uno de los primeros poemas, que dice así, más o menos, esto lo escribí hace 15 años más. Te adornan pequeños huracanes que en círculos deslumbran mi conciencia, pendulan en sus bolsas flores de golondrinas, te anuncian mis ocasos como a la primavera. Y los ciegos clarines anuncian tus miradas, sus ígneas boas de fuego ofuscan mi coherencia, sofocan mis lagunas con su coliria llama que expande y paraliza como una enredadera. Menguadas tempestades, apaciguados cráteres, se activan en regiones con sutiles esencias de intimidad creciente, pujante y obsesiva, que sublima sus luces en esfumante hoguera. Se estrangulan los ojos sobre los ojos mismos, se remiten a la otra primigenia existencia. El azoe y el fósforo se torturan en torno a la luz que ve a la luz desde la idea. Bueno, ¿qué es la poesía para mí? ¿Qué es la poesía? Es una pregunta muy amplia, muy compleja, pero uno puede empezar pensando que poesía viene de poiesis, que es creación, del griego. Remite a la creación. Y para mí es la forma de plasmar conciencia, de hacer que determinadas ideas que representan cuestiones trascendentes estén plasmadas en el lenguaje simbólico, en el lenguaje escrito. Así uno construye la poesía. Pero bueno, la poesía puede ser muchas cosas, así como su función. ¿Cuál es la función del poeta en la sociedad? ¿Para qué sirve un poeta? ¿Para qué sirve un poeta? Bueno, sabemos para qué sirve un médico, para enfermedades, mecánico, ¿no? Tengo el auto, se rompe el auto y bueno, algo así. ¿Para qué sirve el poeta? Y a mí me remite al filósofo también el poeta y me remite, pero con otra forma de articular el lenguaje. El poeta quizás es una conexión con la divinidad, una forma de vincularse con lo trascendente, con lo divino. Pero bueno, es una pregunta también que me hago muchas veces, me la suelo hacer. ¿Cuál es el sentido de la poesía también en la sociedad? No es fácil de responder porque cada poeta también construye desde su parecer un poco. Me da la sensación a veces de que no hay una función clara determinada. Lo que sí sabemos es que la poesía es tan antigua como la humanidad y no sería lo mismo, creo, si no existiera la poesía o no existieran los poetas, que son los representantes de la poesía, digamos,
por un lado. Está bien que el término poesía, poiesis, es un poco, puede verse también de una forma extendida, sensulato, digamos, y abarcar también las otras artes, porque también hay poesía en otras manifestaciones. La poesía sensu stricto sería la que viniera a representar el poeta. Bueno, más o menos pasa lo mismo que con la anterior cuestión, y en este caso vamos a entrar en un tema que se tiene que hablar en sociedad, en conjunto. Y bueno, ahora cuando que me da la sensación de que hay poco. Nada, bueno, voy a leer otro poema del mismo libro. Se ramifican los rápidos cardúmenes vítreos. Triangulares sedes conducen vibrantes epitafios. Corrientes monoclínicas bogan hacia las fuentes en las consagraciones del líquido elemento. Es permanente el bullicio, la líquida atmósfera se inflama. Manifiestan su espectáculo los más altos hitos, hasta la enfática expresión de los vínculos sagrados. Se congregan los vivientes y encendidos símbolos, las excéntricas formas se traslucen, transmitiendo con ímpetus crecientes las desaforadas fibras turmalínicas. Las formas asimilan el entorno, adaptando las circunvoluciones y los caracteres, las oquedades y los contornos sinuosos, y los relieves ásperos y severos. Bueno, más bien, desde la lectura también uno puede expresar el sentido de lo que es el poeta en la sociedad, la conexión de lo simbólico, la conexión del hombre con lo simbólico, de las cosas, con el hombre, y así. Y en eso la magia del lenguaje, el poder de la palabra. En eso tenemos al poeta, representante de la palabra. De la palabra como símbolo, como metáfora, etc. Y ahí cada uno tomará su camino, pero bueno, para mí es así, es un poco eso, así como lo siento. Y si repaso mis influencias, podría también pensar en qué es la poesía y para qué están los poetas. Si podemos pensar en el barroco de Góngora, en el barroco del Renacimiento, también yo he leído de ahí. Puedo pensar también en todo lo romántico. He leído surrealistas después, siglo XX. He leído simbolistas, Baudelaire, Verlaine. Surrealistas tenemos Breton. Dentro de mis influencias no solo está la poesía, sino otras artes, incluso la ciencia. Pero volviendo al tema de los poetas que en realidad no tengo una identificación especial, no tengo una influencia especial particular, sino que según la época, según el momento, por ejemplo, en algún momento era muy lector de Rubén Darío, modernista, fundador del modernismo, digamos.
pero después esa influencia ya es como que la sentía superada, no podía ya encontrar mucho de lo. Después busqué en los surrealistas también habiendo pasado con lecturas relecturas de Góngora, La soledad de Góngora, o Quevedo, o lo que sea, también prosa, Borges, Sábato, algo de Cortázar. Pasando por todo eso, bueno, también desde los surrealistas llegué también a Breton, Artaud, y después algunos movimientos más del siglo XX. De algunos poetas, Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, pero me interesa mucho la literatura latinoamericana, es decir, después del boom, lo que se dice el boom latinoamericano, como se venía García Márquez, qué sé yo, podemos nombrar a miles. Y he leído varias cosas, tanto en poesía como en prosa, de ese movimiento, de esa va. En realidad es una serie. Octavio Paz, por ejemplo, que me parece muy interesante la literatura de él. Bueno, y actualmente estoy leyendo este libro, como ven, está medio ya bastante, que es Leyendas de Guatemala, de Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco. Muy bueno, prosa poética se puede llamar. Ya hay algo de teatro en la última parte. Y bueno, en realidad yo buscaba Hombres de Maíz, pero me vendieron en una feria usado, lo estoy dejando más usado que nunca. Bueno, les voy a seguir con otras lecturas de mi último libro, ya les diré cómo se llama. Y dice así: amapola de luz disgregada en triángulos, tus ósculos le extirpan cardenales al aire, y atestan de rojizos deseos romboidales los azafranes frescos que engendras con tus labios. Mis ríos van y vienen en la quietud del día, pero te veo y crecen como mirtos airados. Somormujos flotando sobre tercas bahías, verán cómo te meces sobre extensos sembrados. Que nuestro amor se engendre como la llama misma, dulce llama de cobre azul como una siesta, llama verde insistente como estuarios en prisma, llama roja encrespada de estremecidos lengas. Déjame zambullirme en tu hiriente arrecife, mientras mi cuerpo vibra con tus oleajes rojos. Déjame estremecerme al margen de tus ojos y que incendien mis células sus caminos humildes. Y bueno, ahí también recuerdo que la poesía nos conecta con la imagen de la palabra, con la creación de esas imágenes, con una forma de existencia, con una forma de expresión. Yo creo que para mí es indispensable como una manifestación del espíritu humano, como una necesidad también de salir del lenguaje común más bien de la rutina del lenguaje, o sea, de las normas o de la inercia de ciertas formas de expresión.
apelando también a las fuerzas naturales, a las fuerzas profundas, al amor, etc. Y así es, he escrito muchas cosas, no he publicado todo, yo creo que no, poetas en general, o los escritores en general más bien, no publican todo lo que escriben, por una cuestión de espacio y de tiempo y de economía, por muchas cuestiones, por una cuestión estética también, por ahí no elige que de todo lo que hace, a veces no entra todo lo que uno quiere editar también, escribir, no entra dentro del marco del libro, de la cantidad de hojas, etc. Y digamos que también por esa economía y por esa cuestión, también para mejorar mi propia escritura, yo corrijo lo que escribo. Trato de cuando es necesario, en las ediciones están las pruebas de galera. Bueno, ahí yo prefiero corregirlo yo, mis cosas. Avisarla. Me parece beneficioso no solo por una cuestión económica, por una cuestión de entrenamiento, no sé, de hacer valer también, de perfeccionar eso. Voy a leer otro más del mismo libro también. Así es, ir y venir entre las añiles lunas, renunciar a lo que me está vedado por ocultos promontorios de luz. Yo, ¿quién soy? Errático, constantemente errático, tristeza desgajada como mimbre, profundo cementerio de la pena donde los pájaros pueden ver su tumba. Estar, volver al libro, al otro, al mundo, buscar allí la dicha que no se ve en las ánforas, contemplar los colores del ocaso. Cómo extraer de sí al tiempo, cómo no tener miedo de la noche, hoy de otros, mañana de uno, será el río sigue. Digamos que ha sido importante para mí publicar también, porque es una manera también de decir, este trabajo está terminado y bueno, es un producto, es algo que da gusto tener plasmado y terminado y decir, bueno, me quedo tranquilo que además para que llegue a otra persona, porque la idea es un mensaje también, y la poesía tiene que volar, tiene que hacerse, tiene que sembrarse, tiene que seguir, procrearse. Es una forma también para mí muy importante publicar. Yo lo considero, ¿no? A veces considero así, digamos. Como decir, bueno, cierro acá y termino y doy. Termino esto y doy. Es algo que sale. Tengo una forma de concreción. Y así fue que publiqué estos 3 libros, que son Exordio Idílico en el año 2006, es el primerito. Los páramos ulteriores, ahí se ven, en el año 2010, y este que es Salmos Forestales, que aún estoy, esta es la primera parte más bien,
lo estoy continuando. En el año 2017 fue este. Vamos a leer, ya que estamos, uno más de este. Fruta, cristal dulce, glucídico, devenido del fervor solar terrestre, geoda comestible, vívida, aromática, alimento puro, exento de dolor, dádiva maternal paterna, del amor de la vida en pulsión vítrea, aquea, diáfana, conformada en eléctricas tensiones circulares, erógenas, translúcidas, engendrada de partículas volubles, espiraladas, erráticas, inciertas, y ondulaciones de la divinidad, desde y hacia los sentidos, hechos hacedores para gestar colores absorbibles, maternales texturas, perfumadas nociones ideales, perfecta gota de azúcares, gestada en celdas libres, destilando esencias lagunares, en alambicados prismas inconspicuos e incrustaciones pétreas de engranajes cuánticos con trascendentales estructuras. Hacia la multiplicidad geométrica, substancial, sensual, van tus monoclínicas fracciones de inteligentes vientos cíclicos, tus ortorrómbicas acículas de agua sensible y berilo respirable, tus sagrados poliedros y minúsculos arroyos de hexagonal azúcar, dirigida por insectos restringentes, aves de corazones dilatados, por lemúridos libres o primates, de abrasantes y prensiles apéndices, caída hacia ellos como ofrenda y desde ella como pulso tecnológico. Río y lloro, tu milagro maestro, con alegría de niño derramado, con emoción de criatura hambrienta, desde tus aguas que apaciguan pechos, que descomprimen senos ateridos. Me fundo con tus vidrios energéticos, con tu multitud sinérgica de formas, para fluir con tu color de ojos, para ondular con tu moción de vida. Bueno, ya estamos terminando. Les quería comentar algo más que también he tenido influencias de la ciencia, de la física, de la biología. Yo soy biólogo, de la química, etcétera, de geología y todo. Yo traté de concientizar también esa influencia. Para mí la ciencia es también un arte. Quizás no hay tiempo para desarrollar eso, pero ahora. Pero bueno, también estoy leyendo un texto de Max Planck, se llama The Heat Radiation, The Theory of Heat Radiation, es una versión en inglés de un texto en alemán, que es el primer paso como una introducción a la física cuántica. Es un texto de 1914, por ahí. Es el momento en que aparece la física cuántica. O sea, bueno, esas cosas también me resultan muy interesantes como forma de pensamiento. Y tienen su poética también, así que yo le encuentro, le he buscado. Hay una forma también. Y bueno, se llega a la poesía por oficio o por inspiración. Y yo creo que la inspiración es un primer estado. Y el oficio es el trabajo. Para mí por las dos. O sea, la inspiración es como... la idea. Es como decir, no sé... Antes me pasaba más, inspiro y después... Ahora me pasa al revés, que voy al oficio, es más oficio, y después, es como antes las musas pasaban, y llamaban. Ahora yo digo, y dale, vamos, me pongo a hacer las cosas y viene para llamarla, para que vengan las musas, ¿no? Bueno, vamos, ahí viene. Tengo que...
sea que para mí son las dos cosas, oficio e inspiración. Por ahí uno al principio, uno después, pero van de la mano. Pero el oficio es fundamental. Y la inspiración es, bueno, puede venir antes, puede venir después, pero no sé. La cosa es que, como todo, como el amor, como las relaciones, se cultiva. La poesía es una forma también de cultivar la vida. Gemas de insectos, iridiscentes élitros, probóscides repletas de funciones, alas electrizadas de metales azules, apéndices prendidos de evanescencia extraña, ojos multiplicados, quitinosos arneses refractantes, intrincados lepidópteros perpetuos, antenas embelesadas de otros planos, tácita e hilvanada red de estímulos, moluscos esperados por los picos, derivados del viscoso numen, carne de fibras enlazadas, latente, linfa y sangre, energía de cielos y sistemas conectada en acuas comuniones a tus respiraciones vegetales. La ancestral huella de los yacarés perpetúa sus hitos estelares. La yarará se esconde en tu memoria de pastizal en donde el áspid sueña, ponzoña de caótico misterio, captando inescrutables dimensiones, y teyúes de espíritu oscilante, con visos de una piel voluble y trémula. Suntuosos pecaríes y jaguares convocarán tu lumbre alguna noche, de soledad atroz y de disparo, y algún carpicho o nutria vacilantes divagarán entre tus laberintos, solicitando tu existencia nítida. Muchas gracias y hasta luego.